El tema que un servidor ha preparado para esta noche se titula Su nombre admirable, su nombre admirable, como ya lo decía el canto. Y quiero leerles una cita bíblica en Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Hasta ahí nada más. Admirable, se llamará su nombre admirable. Amables amigos, amables hermanos, el ser maravilloso que nos visitó del cielo hace muchísimos años es un ser admirable en todos los sentidos, admirable en su persona y admirable en sus actos o hechos, admirable en su misión, admirable en su atención a los pecadores, admirable en la relación con su Padre, inclusive admirable ante el mal que lo rodeó cuando vivió en este mundo, admirable en su hablar, admirable en su servicio hacia los pecadores, admirable en su sufrimiento, admirable en su segunda venida. Y así es, amigos y hermanos, como usted seguramente ya lo adivinó, me refiero a la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo que es admirable en su persona, es porque la misma Sagrada Escritura lo dice. El Señor Jesucristo es un personaje extraordinario que contentó siempre el corazón de su Padre. No hacía aspavientos después de hacer sus milagros, ni en su forma de hablar. Siempre se vio en él la prudencia, siempre se vio en él la sensatez. Ya el profeta Isaías, ahí en el capítulo 42, versículo 2, ya lo decía: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y efectivamente así se condujo el Señor Jesucristo cuando vivió en este mundo. Es cierto que muchas veces dijo quién era Él y de dónde procedía, pero no lo hizo a gritos o con aspavientos, como le decía, amable oyente. Él habló más con sus hechos que con su boca. Manifestó realmente su origen divino, pues de principio a fin manifestó su santidad en todos sus actos. Él mismo calificó su trabajo cuando vivió entre los hombres. Allí en Marcos 10:45 él mismo dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así lo dijo y así lo hizo y así lo vivió. Todo el tiempo que anduvo entre los seres humanos. El Señor Jesucristo es admirable en su persona, porque siempre manifestó ser una persona perfecta en todo, de tal manera que solo Él podía decir de sí mismo, ahí en Juan 8:46 lo leemos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía refutarle su vida perfecta, nadie podía decir nada que tuviese razón en contra de esa vida de santidad, a menos que lo calumniaran, que le inventaran cosas, como finalmente lo hizo la gente, y como lo sigue haciendo hasta hoy. Sí, amables oyentes, el nombre de Cristo sigue siendo calumniado hasta hoy. Hay personas que, no sé, me duele decirlo, pero hay personas que dicen que Cristo fue homosexual, pero ya se encontrarán con él un día. Sí, por ahí investíguelo si quiere, y cosas peores se dicen de él. Pero, por supuesto que todo eso es mentira. Nadie en los tiempos que él anduvo, nadie, como lo diríamos coloquialmente, nadie le tapó la boca. Nadie le refregó sus palabras en su cara o le regresó sus palabras en su contra.
porque Él siempre habló con verdad. Cristo es una persona admirable, admirable en su amor por los pecadores, admirable al aplicar su misericordia, su bondad a quienes le buscaban para ser sanados. Su único deseo fue siempre hacer el bien. Lo mismo recibió a un leproso que a un Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Lo mismo recibió a hombres y a mujeres y hasta niños. Nunca hizo acepción de personas. Por eso, todo esto, amables hermanos y amigos, Cristo es admirable. ¿Qué significa que una persona sea admirable? Bueno, dice el diccionario que es una persona digna de admiración. Es una persona que fascina, que maravilla a las personas, que es digno de mirar, que es digno de observar, pero de observar con belleza. Es una persona que produce encanto, que produce exquisitez. Es una persona que se considera con estima, con aprecio, con consideración o agrado. Es una persona que asombra, que causa interés. Es una persona brillante, etcétera, etcétera. Todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Cristo, por eso su nombre es admirable. Admirable en sus hechos, porque en Lucas 7:22 dice, los ciegos ven, porque Él fue quien los hizo ver. Los cojos andan, porque Él es quien los hizo andar. Los leprosos son limpiados, porque Él fue el quien los limpió. Los sordos oyen, porque Él fue quien los hizo oír. Los muertos son resucitados, lo hizo Él. Invirtió su poder en contra de la ceguera y eliminó la ceguera, eliminó la parálisis, eliminó la lepra, eliminó la sordera, todo. En contra también su poder lo utilizó en contra de la muerte, pero todo en favor de los necesitados, no en contra de ellos. Qué ser tan admirable es nuestro bendito Señor Jesucristo. Sobre sus hechos, no toda la gente, pero sí mucha gente exclamaba o declaraba, hoy hemos visto maravillas. Libertaba a los endemoniados, detenía las tormentas, calmaba los vientos, multitudes eran alimentadas por Él con poco alimento. Qué manera tan maravillosa de darse a los demás. Qué dedicación y atención de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia los demás. De sus labios salían palabras de vida, palabras de sabiduría, palabras de consuelo, palabras de esperanza viva, palabras de autoridad. En todo, amable oyente, en todo es admirable nuestro bendito Salvador. Pero también es admirable en su misión, donde encontramos en este mundo a alguien que ame profundamente a los pecadores, que dedique toda su vida en favor de ellos. Dígame una persona en el mundo que haya hecho algo igual o superior a lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Dónde habrá una persona como Él que ame a los que le odian, que ame a los homicidas, que ame a los fornicarios y adúlteros, que ame a los viciosos, que ame a los alcohólicos, que ame a los drogadictos, que ame a los violentos, que ame al asaltante, al secuestrador, al terrorista, al que comete fraudes, etcétera, etcétera? Dígame una persona que haga todo esto. Ni aun el más insigne de los santos se le puede comparar a Él. Ni a la más insigne de las santas se le puede comparar a Él. Pienso que en algunos casos de estas personas que acabo de enlistar, creo que algunos de ellos ni siquiera sus familiares los quieren.
mucho menos la sociedad que se ve dañada con sus actos, porque es la sociedad la que sufre todas esas cosas. No, la sociedad arroja la primera piedra en contra de todas esas personas, y si los atrapan, les dan los llenan de golpes, los llenan de puñetazos, y en algunos casos hasta los queman vivos, o los linchan, como lo que vemos en nuestros tiempos. Pero el admirable Jesucristo no hace eso. No hizo eso. Todo pecador, aun el peor de los pecadores, tiene acceso a Él. Lo recibe. Amable oyente, no sé si usted es religioso, no crea cuando sus líderes le digan que el Señor Jesucristo está bien enojado con usted porque es usted pecador, para justificar a su ejército de intercesores que han inventado. No, no es la posición del Señor Jesucristo. Todo lo que le estoy diciendo de Él lo he extraído directamente de las Escrituras. Ahí en Juan 6:37 el mismo Señor Jesucristo dice: al que a mí viene no le echo fuera. Que usted no lea la Biblia y no se entere de las palabras del Señor, pues le va a creer a aquel que le engaña y le va a presentar al Señor Jesús como un ogro, sin ser esto así. Cristo no rechaza a nadie, Cristo recibe a todos. Cristo no vino a gente buena, pues no lo había. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No vino a gente inclinada a buscar lo bueno, sino a gente que busca muchas perversiones. En Isaías 53:6, en base a eso le digo que Él vino a gente descarriada, a gente que sigue sus propios caminos, a gente que no ama la justicia, sino la injusticia. Vino a gente que aborrece su palabra. Vino a gente que ama más al mundo que a Dios. Vino a gente que está más identificada con el pecado que con el amor y la misericordia o la justicia. Vino a gente que ultraja, que roba, que mata, que ofende, etcétera, etcétera. A esa gente vino Cristo. Ya lo dice ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 5:7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esta misma cita en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, casi nadie se ofrecerá a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Esta cita bíblica nos dice que difícilmente alguien daría su vida por una persona buena. Y es probable que alguien lo haga, pero por una persona extraordinariamente buena. Pero morir por los malos, dar su vida por los malos, nadie lo hace. Pero el admirable Jesucristo sí lo hizo. Amables amigos, amables hermanos, cuando se trató de venir a salvar a los pecadores, Dios no envió a su amado Hijo Jesucristo, o mejor dicho, no lo escatimó. Él lo envió inmediatamente. Cuando se trató de salvar a los pecadores, no retuvo a su Hijo amado. Dios lo dio inmediatamente. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escatimar algo es no darlo tan fácilmente. Aquí le llamaríamos tal vez discolería, corazón duro. Es lo contrario de generoso. Es ser mezquino, es no tener un corazón generoso, es retener las cosas para nosotros.
Se escatima el dinero, a veces hasta se escatima el alimento, es decir, no se da vaya tan fácilmente. Se escatima una casa, pero Dios no escatimó a su Hijo, no lo negó, sino que lo entregó por todos nosotros, a sabiendas que iba a morir, y lo hizo con el único propósito de salvar a los pecadores. Y el Señor Jesucristo no se opuso a esta decisión de su Padre. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí nos dice la palabra que Cristo no conoció pecado, es decir, no lo experimentó, no lo practicó, no lo vivió como nosotros. Nosotros los seres humanos, así como aquella generación que murió en el diluvio, también llenamos de pecado la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón nuestro era de continuo solamente el mal. Y esa sigue siendo la situación de toda persona sin Cristo hoy. Y que se manifiesta en insensateces, en rebeldías, en ser esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero Dios hizo pecado a su Hijo por causa de nosotros. ¿Qué quiere decir que lo hizo pecado? Bueno, en Isaías 53 leemos que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es hacerlo pecado. También leemos en Isaías 53, habiendo él llevado el pecado de muchos. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice Hebreos 9. Y en 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto significa que lo hizo pecado. Así, mis amigos, así, mis hermanos, qué admirable es nuestro Salvador en su misión de salvar a los pecadores. Yo le invito a que ame al Señor Jesucristo. Él hizo mucho para ser amado, pero sin embargo, la gente no lo supo apreciar. Él es admirable también en su atención a los necesitados. Admirable en su atención a los necesitados. Al pedido de un leproso de que si quería limpiarlo de su lepra, el Señor Jesucristo le dijo: quiero, sé limpio. Al ruego de un centurión que le pidió que le sanase a su criado paralítico, él le dijo: yo iré y le sanaré. A otro con la misma enfermedad le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. A una mujer que padecía una enfermedad desde hace muchos años, no le molestó a él que esta mujer tocara su manto y de esa manera sanara. Es más, él le dijo a esta mujer: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. A 2 ciegos devolvió la vista con solo ver fe en ellos. Le restauró la mano seca a un hombre a pesar del enojo de los leprosos. Alimentó a miles de personas con solo 5 panes y 2 peces, y otras miles más con solo 7 panes. Libertó de una posesión demoníaca a la hija de una mujer cananea. Resucitó a la hija de un principal de la sinagoga. Permitía que todo enfermo le tocara su manto y de esa manera eran sanados. En Marcos 6, versículos 55 y 56 leemos: y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y no les cobró ni un quinto. Y así, mis amigos, maravilloso, admirable, nuestro bendito Salvador. Si nosotros todavía no entendemos qué es el amor a los demás,
Miremoslo en la atención de Cristo precisamente hacia estas personas enfermas. Si todavía no entendemos piedad a los demás, veamos esto en las atenciones de Cristo a las gentes. Si no entendemos la misericordia, esta toma forma, se hace visible en los actos del Señor Jesús. La bondad también pasa a ser visible en sus benditos actos en favor de los demás. Cristo nunca atrajo la atención de las gentes hacia su propia persona, pero toda su atención fue hacia los demás. Él es el auténtico amor. Él es la auténtica misericordia. En lo más íntimo de su ser había amor. Es más, Él es amor. ¿Cómo amaba Él? Ponga delante del Señor Jesús alguien igual o superior a Él. Ni siquiera el más nombrado de los santos puede compararse a Él. Nosotros ni siquiera sabíamos lo que es el amor hasta que lo vimos a Él o leímos de Él por medio de las Escrituras. Él amaba a todos, aun a aquellos que lo odiaban, aquellos que no le daban ni la más mínima cortesía, eran objetos de su amor. No los odiaba, los amaba. Él siempre buscó que la gente se diera cuenta de quién caminaba entre ellos, pero lo hizo con sus maravillosas obras en favor de los demás. No lo hizo levantando la voz diciendo yo soy esto, yo soy aquello, como los líderes actuales. Cristo amaba de verdad, no importaba que fueran fariseos, no importaba que fuera una prostituta o que fuera un ciego pidiendo limosna en la calle o que fuera un samaritano o pecador, su amor era para todos y aún más para los que lo aceptaban. Ame al Señor Jesucristo, recíbale en su corazón. Él es admirable en su trato con la gente, de la manera en que lo he descrito, pero también es admirable en su relación con el Padre. Todo el tiempo que vivió en este mundo no se despegó del Padre. Siempre se comunicaba en oración a su Padre, siempre le ponía al tanto de todo a su Padre, porque todo lo que hacía Él eran los negocios de su Padre. A propósito, hermanos, ustedes que son hermanos en Cristo Jesús, ¿cómo andamos en la relación con nuestro Padre Celestial? ¿Qué tanto hablamos con Él? ¿Qué tanto le decimos lo que nos pasa? ¿Qué tanto le adoramos? ¿Qué tanto le alabamos? ¿Qué tanto estamos en contacto con Él? ¿O no le elevamos ni siquiera una oración al día? Aprendamos de Cristo que Él siempre tuvo una admirable relación con su Padre. Cristo nos da un bonito ejemplo de esto. Todo lo que Él hizo estaba dentro de la voluntad de su Padre. Nada hizo algo que estuviera fuera de esa voluntad. En Mateo 26:42 dice, Padre mío, hágase tu voluntad. Y en Lucas 22:42 dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan 4:34 dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 5:30 dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sus palabras, las palabras del Señor nos dicen que fue una relación de total obediencia a la voluntad de su Padre. Qué admirable relación tuvo con su Padre. Cristo fue obediente en todo a su Padre. Es a Él que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque en la voluntad del Padre está que todos los hombres se salven
y esto estuvo y está bien fijo en el corazón de Cristo. Es por su obediencia al Padre que los muchos serán constituidos justos. Es por su obediencia al Padre que Él murió por todos los pecadores, porque en la voluntad del Padre estaba la muerte de su Hijo amado. Por eso no reclamó el no ser escatimado, por eso no reclamó el ser hecho pecado por nosotros, por eso entendió el desamparo del Padre estando colgado en la cruz. No se quitó la carga de nuestros pecados que el Padre lo puso en sus espaldas. Qué admirable nuestro Señor Jesucristo, qué admirable en su relación con el Padre. Nuestro Señor también es admirable ante el mal que lo rodeó. Primero, la tentación de Satanás. Es un mal que llegó a Él, estando débil por el ayuno que había experimentado durante 40 días y 40 noches. A pesar de la tentación satánica, se mantuvo firme ante esa tentación, poniendo en alto el nombre de su Padre, mostrando siempre su inclinación hacia lo espiritual y no a lo terrenal. A pesar de que su cuerpo anhelaba el alimento, pero en ese momento crucial hizo a un lado el alimento del cuerpo y mejor tomó el alimento de la palabra. Satanás le ofreció las glorias del mundo, le ofreció la vanidad, le ofreció los alimentos para el cuerpo. Bueno, el Satanás lo tentó diciendo, bueno, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero nuestro Señor salió victorioso de ese horrible encuentro. Nosotros, ¿cómo salimos cuando Satanás toca nuestras puertas? ¿Salimos vencedores o somos arrastrados por él? Cuando los habitantes de Gadara salieron a su encuentro para decirle que se fuera de sus contornos, no reprochó la actitud de rechazo que recibió. Cuando se burlaban de él por algún milagro que hacía, no se detuvo en bendecir a la gente, no se desanimó, no dijo ya no voy a seguir adelante, no, siguió adelante haciendo el bien a los demás. Las burlas y todos los ataques no lo detuvieron en su misión maravillosa de servir a los demás. Muchas personas le atribuían a Satanás los milagros que él hacía en favor de los necesitados. Despectivamente le decían que era amigo de publicanos y pecadores. Le decían que era comilón y bebedor de vino o borracho. Le decían que estaba fuera de sí o loco. Le decían que era hijo de fornicación. Le decían que era un blasfemo, recibió amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Ante todo esto no amenazó, no devolvió mal por mal. No, él fue prudente, manifestó templanza. Qué admirable nuestro bendito Salvador en ese sentido. Nosotros a la primera reaccionamos negativamente, pero él no. Él es admirable en su hablar. En su hablar. Emitía o emite palabras de vida eterna. Palabras que anuncian las cosas eternas. Palabras de sabiduría, palabras de amor, palabras de consuelo, palabras que dan una esperanza viva, palabras dirigidas al corazón, palabras de gracia, palabras de autoridad, no de autoritarismo, no, de autoridad y poder, porque detenían las tormentas, detenían los vientos, palabras que alejaban las enfermedades como la lepra, palabras que enderezaban los huesos de los paralíticos, palabras que echaban fuera los demonios de las personas poseídas, palabras que perdonaban pecados y perdonan pecados, palabras que multiplicaban los panes y los peces,
Qué admirable nuestro bendito Salvador. Admirable también en su servicio. No comía para dar de comer. No bebía para dar de beber. Se hizo pobre para hacernos nosotros ricos. Se hizo siervo para servirnos. Murió para dar vida. Sufrió violencia para dar paz. Cargó nuestros pecados para quitárnoslos a nosotros. Oh Jesús bendito, no tengo palabras para describirte cuán grande eres. No tengo palabras para describirte en todos tus actos maravillosos, pero la palabra admirable te queda muy bien, Señor, porque eres admirable en todo tu ser. Y así es, amables oyentes, admiración y admiración es lo que debe brotar en nosotros al contemplar, al ver cómo nuestro Señor se desgastó en favor de todos nosotros. No se apacentó Él como muchos supuestos siervos de Él se apacientan a sí mismos, que le roban la gloria a Él y que son atendidos por la gente como si ellos fuesen el Cristo. Él totalmente se invirtió todo su ser en favor de los demás. Qué admirable es en su servicio en favor de los pecadores nuestro bendito Señor. Admirable también en su sufrimiento. Admirable en su sufrimiento en el sentido de no maldecir a sus heridores. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Allí en Isaías 53 leemos: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando fue apresado, no permitió ser defendido. Pudiendo llamar a 12 legiones de ángeles en su auxilio, no lo hizo. A los hombres les dio toda clase de bendiciones. En cambio, los hombres vinieron a él como quien sale contra un ladrón con espadas y con palos. En vez de bendecir su nombre, mejor gritaron: es reo de muerte. Eso decía la gente. Eso decían o eso instruían las autoridades religiosas. Y creo que lo siguen haciendo hasta nuestros tiempos. Escupidas en el rostro, bofetadas, puñetazos. De todo esto fue objeto nuestro admirable Salvador. Además del sufrimiento físico, que fue vastísimo, padeció sufrimiento moral cuando le traiciona a uno de sus cercanos, Judas, y también le niega a uno de sus cercanos, el apóstol Pedro. Él siempre pensó en cómo hacer el bien a la gente, pero las gentes siempre celebraron consejo contra él para ver cómo matarlo. La gente prefirió libertar a un homicida y al Señor Jesús le gritaron que fuese crucificado. Por eso es admirable nuestro Señor en su sufrimiento, y así lo hicieron. Pero ante todo esto, Él oró a su Padre en favor de quienes le lastimaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya en la cruz, los soldados repartieron entre sí sus vestidos,
echando suertes. Los gobernantes se burlaban de él, los soldados le escarnecían y acercándose le ofrecían vinagre. Los malhechores que estaban a su lado también le escarnecían. Fue sometido a los más profundos sufrimientos y así de esta manera entrega su vida en favor de los pecadores y lo hizo de una manera admirable. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, diría el profeta Jeremías, llevándonos a pensar en la experiencia de Cristo ahí en Jeremías 1:12. Pero nuestro bendito Salvador también es admirable o será admirable en su segunda venida. Ahí en Apocalipsis 19 del 11 al 16 leemos: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya, aleluya al nombre del Señor Jesucristo, amigos. Aleluya al nombre del Señor Jesucristo, amables amigos, amables oyentes. ¿Puede haber un ser más admirable que el Señor Jesús? Dígame quién. Las gentes se arremolinan y prácticamente le dicen que admirable es un ídolo. La verdad, son dignas de compasión. La ceguera espiritual es tremenda. Un ídolo que dice la Biblia que no hace nada por ellos, le atienden como si hiciera mucho por ellos. Y no es así. ¿Podemos poner a un ídolo ante este cuadro maravilloso de Jesús? ¿Puede alguien hacer cosas más admirables que la que el Señor Jesucristo hizo? ¿Puede haber alguien que atienda maravillosamente a los pecadores como lo hizo el Señor Jesús? ¿Puede o hay alguien aparte del Señor Jesús que muestre un admirable amor, una admirable misericordia, una admirable compasión en favor de los pecadores? ¿Hay alguien capaz, aparte de Cristo, que sufra tan intensamente en favor de los pecadores como lo experimentó el Señor Jesús? La respuesta es no, no y no. Y yo me baso en la Biblia. Porque la Biblia se dirige hacia nosotros con las verdades de Dios. Y Dios mismo ha dado testimonio de todo esto, de su amado Hijo. Yo le invito, amable oyente, a que crea solo en el Señor Jesucristo. Si usted quiere liberar el infierno, si usted quiere estar libre del castigo por sus pecados, solo el admirable Jesucristo le puede dar esa seguridad espiritual. Por eso aquí todo el tiempo le invitamos a que acuda a Él. Yo en esta noche no le estoy diciendo acuda a Cristo y en mi siguiente predicación le voy a decir que acuda a otro lado y después a otro lado o a otro ser. No. Siempre va a ser hacia el Señor Jesucristo.
porque Él es el único camino al cielo, es el único abogado que tenemos, es el único mediador entre Dios y los hombres, pero sobre todo es el único que murió en la cruz del Calvario con los fines salvadores de Dios. Deposite su fe solamente en Él, porque Él es todo esto en favor de usted. Él es admirable en todo, en favor de usted, en pro de usted. Solo Él le puede dar una admirable salvación a su alma. Él es el único que puede perdonarle de sus pecados. Solo Él tiene los argumentos suficientes para reconciliarlo con Dios. Yo me imagino la intercesión, como lo pensaría un religioso, que dicen que los santos interceden por ellos. Ya me imagino yo los argumentos de un santo en favor de un religioso. Señor, te puso una crucecita. Señor, te hizo una fiesta patronal. Señor, fue mayordomo. Señor, fue de rodillas. Qué triste todo eso. Qué triste. El único argumento que Dios acepta en su presencia para perdonar pecados es precisamente la obra de su Hijo amado. Admirable en todos los sentidos. Solo Él puede reconciliarlo con Dios. Solo Él tiene los argumentos para llevarlo a estar en paz con Dios. Usted y yo no tenemos ningún argumento. Solo Él tiene la capacidad de libertarlo de la condenación eterna. Todo aquel que en Él cree no será avergonzado. No será defraudado. No se perderá. No se condenará. Porque toda promesa de Dios solo descansa en Cristo. Y aunque no lo crea, todo esto tiene su base precisamente en el sacrificio que Él hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario. Su muerte fue la ofrenda que se ofreció por los pecados. Y Dios lo aceptó, no lo rechazó. Dios va a rechazar lo que usted a título personal le ponga delante de Él. Dice que para que lo salve. La materia de la muerte de Cristo no son las obras de usted. La materia de la muerte de Cristo fueron nuestros pecados. No le ponga nada a Dios enfrente para que le perdone si no es Jesucristo. Tome a la persona de Cristo y diga en su corazón: Cristo es mi ofrenda por el pecado. Se dio en la cruz del Calvario por mí. Padre Santo, es la base por el cual te pido que me perdones. Es la base por el cual te pido que me hagas nueva criatura. Es la base por el cual te pido, Señor, que pongas fe en mi corazón, fe en ti, fe en Él. Y llévame al arrepentimiento de mis pecados. Enséñame que tu benignidad me guía al arrepentimiento de mis pecados. Si tú no me salvas, Señor, la condenación eterna para mí es segura. Ayúdame, Señor. No, usted tiene que humillarse en la presencia del Señor. Repito, todo lo que usted pueda poner delante del Señor, se lo va a rechazar. Pero no rechaza a aquel que es rociado por la sangre de Cristo o con la sangre de Cristo. Crea en el Señor Jesús y será salvo. Es lo que dice el Evangelio. Crea en el Señor Jesucristo. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios 16, 22,
Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y con todo lo que le acabo de describir respecto de la persona bendita del Señor Jesucristo, si usted aún dentro de su mente o de su corazón piensa que todavía hay algo que puede superarlo, me da a entender que usted no está dispuesto a amar al Señor Jesucristo, que todo lo que he dicho él y que he extraído de su palabra no le ha convencido. Entonces le advierto, 1 Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Siempre se lo he dicho y lo repito, lea las Escrituras. Dios le va a hablar a través de las Escrituras. Escuche a siervos que le predican fielmente la palabra. No escuche a supuestos siervos que se predican a sí mismos, que reciben toda la atención como si ellos fueran los salvadores. No, son un estorbo al evangelio todos ellos. Ellos contribuyen a la perdición de usted. Pero como lo acabó de escuchar, Cristo de principio a fin se dedicó a buscar a los pecadores. Muchos ya nos ha encontrado, pero muchos no. No vemos en su vida, en este mundo, que estuviera despegado por ahí viviendo solitariamente sin atender a los pecadores. No, siempre convivió con ellos. Siempre anduvo en medio de ellos. Siempre les anduvo predicando el evangelio. Cuando tenían hambre les daba de comer. A los que acudían, como ya lo escuchó, con sus enfermedades, salían sanados. Y déjeme decirle que hasta nuestros tiempos, Él sigue con los brazos abiertos, dispuesto a recibir a las almas que acuden sencillamente en su presencia. Sencillamente, humildemente. Este es el Cristo de la Biblia que predicamos. Este es el Cristo que salva, no el Cristo ídolo, no el Cristo hombre, no el Cristo mujer. Porque hay mujeres que dicen que son el Señor Jesús y no, investíguelo. No, en este mundo nos vamos a encontrar mentira tras mentira, pero solamente en la palabra del Señor podemos nosotros encontrar la verdad de Dios, la verdad respecto del Señor Jesucristo y la verdad respecto de todo lo que nos viene por medio de Él. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias. Dios le bendiga y muy buenas noches.